Bendiciones, bendiciones, que Dios les bendiga. Estamos aquí de vuelta en este estudio y estamos agradecidos con el Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Nos dejó la justicia de su palabra para que a través de ella nosotros podamos perdonarnos, pueda ser perdonada la familia, pueda ser perdonado los grupos y pueda ser perdonado el mundo entero. Esta palabra de restauración es el verdadero perdón, ¿verdad? El verdadero perdón del que habla la palabra de Dios. Porque cuando encontramos la restauración y el perdón en su palabra, entonces nosotros encontramos la restauración y el verdadero perdón en nosotros y por lo tanto lo distribuimos al mundo entero. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? De vuelta. Y estamos tocando Génesis capítulo 37, versículo 1. Y también en esta misma palabra tocamos Génesis capítulo 9, 24 y 25. Ahora nos vamos a ir de Génesis 9, capítulo 9, 24 y 25, ¿verdad? En la primera parte nos fuimos del pensamiento elevado al pensamiento bajo. Ahora nos vamos a ir del pensamiento bajo al pensamiento elevado. Muy bien, así lo vamos a entender. Excelente. Entonces, en Génesis 9, 24, 25 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Entonces, vemos que el hijo de Noé le robó el pensamiento paterno después del diluvio. Entonces, Noé estaba atravesando una gran tribulación. Entonces, esa gran tribulación en sus pensamientos lo llevó a emborracharse, ¿va? Lo llevó a emborracharse. Entonces, el pensamiento paterno fue cambiado por el pensamiento de hijo, ¿verdad? O sea, el hijo sobrepasó al padre. Por eso dice que lo desnudó, que desnudó su cuerpo, ¿verdad? Entonces el pensamiento ya no fue más un pensamiento paterno, sino que fue un pensamiento mucho más menor, un pensamiento de hijo. Entonces el hijo gobernaba sobre el cuerpo. El hijo gobernó sobre el cuerpo, porque le arrebató el pensamiento de embriaguez, porque el papá estaba embriagado, estaba atribulado después de toda la pérdida humana que había habido en el diluvio. Entonces él quedó totalmente sensible en sus pensamientos. Bueno, esta historia que nos cuenta Noé con su hijo Can, igualito pasó en el jardín del Edén con Eva y la serpiente. Entonces, después de que Eva le dio el pensamiento paterno a la serpiente, Eva quedó así, embriagada, desnuda, violada, se vio tirada de tal forma que nunca ella había experimentado una cosa igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pensamiento paterno le fue robado. Entonces, igualito hizo acá Can con su padre Noé. Can le robó el pensamiento a su padre, entonces el cuerpo de su padre quedó desnudo, ¿verdad? Quedó desnudo. En el jardín del Edén vemos que el cuerpo de Eva quedó desnudo, fue arrebatado el pensamiento del padre de la mente de Eva, entonces el pensamiento vino a ser un pensamiento de hijo. ¿Por qué? Porque Dios creó a Eva y creó también a Satanás, ¿verdad? Entonces bajó de categoría el pensamiento, de mucha categoría. Después de ser un pensamiento paterno, se volvió un pensamiento de hijo, de hijo.
Así le pasó a Noé. Después de la tribulación del diluvio, estaba embriagado él, Noé, desnudo, ¿va? Su cuerpo físico había sido violado como Eva en el jardín del Edén. ¿Por qué violado? Porque le robaron el pensamiento alto. Se volvió pensamiento de hijo, ¿verdad? Entonces, Noé maldijo a Cán. Y en el futuro, cuando ese pensamiento se elevara por el trabajo de servidumbre que Cán iba a presentar en este mundo, ¿qué trabajo de servidumbre? ¿Qué trabajo de servidumbre de Sem y Jafet iba a presentar Cán? Bueno, que la ira, la violación, el cuerpo desnudo, la embriaguez, el vicio, la droga, iba a llevar al cuerpo físico, lo iba a llevar, ¿verdad? El cuerpo físico iba a ser llevado por el pensamiento del hijo, el pensamiento menor, el pensamiento que sucedió en el jardín del Edén, cuando la serpiente robó el pensamiento, desnudó a Eva, o sea, le quitó toda lo que Dios le había dado, el pensamiento mayor, se lo robó. Entonces, Cán ya sabía esto, ¿verdad? Como yo se lo estoy contando, que está ahí en la Biblia. Cán ya sabía que había un pensamiento mayor en su padre. Entonces, él, en el momento que vio a su padre sensible, tirado, borracho, entonces desnudo, ¿va? Desnudo, le quitó la ropa. Entonces, significa que Cán iba a reinar, pero cuando Noé se dio cuenta, aunque ya Cán se había robado el pensamiento, cuando Noé se dio cuenta, ya el cuerpo de Noé estaba desnudo. Entonces, la tierra física y el cuerpo físico donde vivimos iba a ser lleno de estas situaciones. ¿Cómo? ¿Cómo iba a ser lleno? Ok. Vemos que hay negocios de prostitución, hay negocios de violación de niños, hay negocios de alcoholismo, hay negocios de droga, hay negocios de adulterio, hay negocios de fornicación. Bueno, este pensamiento de hijo del que nos habla Noé, que el hijo lo desnudó, entonces estas cosas son vendibles en este mundo. Eso es lo que Noé nos está contando, ¿va? Estas cosas se venden en este mundo, se venden y se regalan. Por ejemplo, una mujer se regala, a un hombre casado, ¿va? Una mujer se regala a un hombre casado. Una mujer casada se regala a otro hombre. Entonces, un hombre compra licor en un establecimiento. Una mujer compra licor en un establecimiento. Bueno, esta es la desnudez. Entonces, ¿quién iba a llevar esta desnudez de la que está hablando Noé y su hijo Cán? El cuerpo físico. El cuerpo físico iba a ser lleno, en vez de ser lleno de la palabra de Dios, el cuerpo físico iba a ser lleno de estos vicios, de estas situaciones que aporta este mundo. Para que se quite ese pensamiento, ¿qué tiene que hacer la persona? Entonces, encontrar este pensamiento que nos regala Jacob. ¿Para qué? Para que vuelva a habitar el pensamiento alto en el cuerpo físico, y aunque estas cosas estén en el mundo como propaganda, el cuerpo físico va a odiar estas cosas porque ya va a tener su pensamiento original, ya no va a andar con el pensamiento de Cán. Entonces, ¿a dónde nos cuenta la familia de Jacob? José nos empieza a contar del pensamiento elevado. En Génesis 37:1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Ve? Habitó Jacob en la tierra. O sea, el cuerpo de Jacob volvió a tomar el pensamiento de su padre. ¿Cuál padre? El padre original. Aquel pensamiento que fue robado en el jardín del Edén. Entonces Jacob habitó en este pensamiento. ¿En cuál tierra? En la tierra de Canaán.
donde Noé había maldecido a su hijo Can, y que en el futuro se llamaría Canaán. Y así es. Así es. ¿Por qué? Porque nuestro patriarca Abraham encontró, cuando Dios le dijo, salí de tu parentela, salí de tu familia y salí del sitio donde viviste, entonces le estaba diciendo, salí del pensamiento de hijo, el pensamiento menor. ¿Para qué? Para elevarte como un padre. Entonces dice que Abraham es el padre de las naciones. ¿Por qué? Porque encontró el pensamiento paterno. Entonces aquí su nieto José, ¿verdad? Su bisnieto de su raza, José, cuenta que su papá, Jacob, vivió en ese pensamiento primero, en ese pensamiento original. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el segundo pensamiento, el pensamiento de hijo, está en esta tierra en la que vivimos. Pero el pensamiento mayor, los patriarcas lo trajeron del jardín del Edén a esta tierra. Entonces aquí en esta tierra habitan los dos pensamientos. Y uno, un ser humano, tiene que saber esto, ¿verdad? Porque si usted sabe esto que yo le estoy contando ahora, usted ya no va a querer habitar en el segundo pensamiento, en el pensamiento de hijo. Usted va a querer habitar en el primer pensamiento, en el pensamiento de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted habita en el pensamiento de hijo, su cuerpo es constantemente violado por este pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento menor se alimenta de robo, del primer robo del pensamiento del jardín del Edén, ¿verdad? Donde le robó Satanás el pensamiento a Eva. Le robó el pensamiento de Dios, el pensamiento sublime que Dios había puesto en Eva. No el de Dios, el que había puesto en Adán y en Eva, ¿verdad? Porque Dios mantiene su pensamiento sublime. A Él nadie puede llegar. Nadie. Él es el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. ¿Va? Pero como nosotros fuimos creados por Dios, Dios colocó ese pensamiento sublime en nosotros. ¿Para qué? Para vivir a través de ese pensamiento sublime. Para que ese pensamiento sublime pueda regar todos nuestros órganos interiores, nuestros órganos exteriores, pueda regar la familia, pueda regar el mundo y pueda regar los grupos, ¿verdad? Entonces, este tiempo en el que estamos es la recuperación absoluta del pensamiento paterno, ¿verdad? Usted ha escuchado que el ser humano dice, vaya, pídale perdón a otra persona. Si usted hizo daño para hacer una ofrenda, pida perdón. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué le dicen así? Porque cuando Caín y Abel fueron a presentar la ofrenda delante de Dios, entonces Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. A usted no se lo explican así, pero yo en otro tema, yo mejor le voy a explicar esto a usted de las ofrendas. Ahorita no, porque lo que estoy hablando ahorita es de ese pensamiento sublime y ese pensamiento de hijo. Dos pensamientos. Cuando el pensamiento del Padre, ¿verdad?, fue robado en primera instancia a Eva y luego Can se lo roba al papá, entonces el pensamiento sublime hace un cambio, vive acá. El pensamiento sublime vive acá. Entonces el pensamiento del hijo, el que desnuda el cuerpo físico, el cuerpo físico va y compra la droga, compra el alcohol, compra la ira, compra la fornicación. Bueno, cuando un cuerpo físico hace eso, está viviendo bajo el pensamiento de Can, bajo el pensamiento de Caín, bajo el pensamiento de la serpiente, ¿verdad? Pero cuando un cuerpo físico encuentra ese pensamiento elevado que maldijo Noé a su hijo, ¿verdad?, y ese pensamiento que encontró nuestro patriarca Abraham y se lo dio a sus hijos, y ahora su nieto, tataranieto José, nos cuenta que su papá Jacob vivió en ese pensamiento en su tierra, en la tierra de Canaán. O sea, el cuerpo de Jacob, nos está contando José su hijo, que era un cuerpo elevado
elevado en el primer pensamiento, que no se dejaba gobernar ni por ninguno de esos del segundo pensamiento que está maldito. Maravilloso, va. Poderoso, va. La Biblia es tremenda, va. ¿Dónde encontramos el verdadero perdón? Ese que buscamos, que andamos diciéndole a una persona, anda donde el otro que te perdone, anda donde aquel que te perdone, el que te hizo esto, que vaya, busque lo que lo perdone. Y entonces ponen dos personas, ¿verdad? Ponen dos personas como que fuera un drama, como un drama, pues. Porque ni la otra no sienten nada de perdón, ¿verdad? Siguen viviendo peor después de ese perdón, ¿verdad? Pero el verdadero perdón lo encontramos aquí, la restauración poderosa que hizo Noé y la restauración poderosa que hicieron los patriarcas. Este es el perdón que necesitamos nosotros. El de la palabra de Dios escrita, porque este pensamiento sublime se encuentra en su palabra. Entonces, cuando lo encontramos ahí, pasa a ser nuestro alimento. Nos trae el origen verdadero de la restauración de un ser humano y el perdón de un ser humano. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, no necesitamos andar pidiendo perdón ni nada. ¿Por qué? Porque el pensamiento ya es sublime. El pensamiento ya es sublime. Al ser el pensamiento sublime, nosotros tenemos una sanación. Y les traeré sanación y les traeré medicamento. ¿Qué nos traerá eso? La palabra. No un ser humano con otro ser humano. No. El ser humano explica eso así porque no ha profundizado en el verdadero perdón y en el verdadero restauración de la palabra. El día que nosotros encontremos, que ya encontramos este verdadero perdón y esta verdadera restauración que yo le estoy diciendo, usted va a sentir la presencia del Espíritu Santo en su interior, ¿verdad? Colocando sus manos y sacando el pensamiento segundo y quedándose el pensamiento primero. Entonces usted no va a tener necesidad de andar pidiéndole perdón a nadie. ¿Por qué? Porque usted va a ser perdonada, su interior va a ser perdonado, no solo porque lo dice la Biblia, que Dios vino a morir por nuestros pecados. No, usted lo va a sentir desde su interior a su exterior. Eso es lo que nosotros necesitamos, amados. Sentir, ¿qué dice? El interior al exterior. No, nosotros queremos ir al exterior sin sentir nada en el interior. Por eso que nunca ha dado resultado esto. Nunca ha dado resultado esto. Del exterior, vaya allá, haga lo otro. No, así no dice la palabra. Ve aquí, encontramos el pensamiento superior, elevado, sublime, y el pensamiento menor, el que robó el enemigo en el jardín del Edén y se lo dio al hombre. ¿Para qué? Para que él viva del hombre, para que ese cuerpo sea manejado por este pensamiento menor. Pero el pensamiento menor no es el pensamiento de Dios, es el pensamiento de la serpiente que lo hurtó, que robó y que desnudó el cuerpo de Eva. Pero aquí Noé lo agarró en su hijo y lo maldijo Noé. Entonces, ¿qué hizo Noé? Tocó el corazón de Dios. Tocó el corazón de Dios. Un hombre íntegro, dice la palabra. Que Dios vio gracia en los ojos de Noé. ¿Por qué? Porque Noé vio lo que el hijo le había hecho. Vio lo que el hijo le había hecho. Entonces Noé maldijo a su hijo Can, pero le cambió el nombre. Le dijo Canaán. Quiere decir que secó, ¿verdad? Lo que hizo fue secó aquel pensamiento. Aunque
agarró parte de Noé porque Noé se durmió y hasta que se levantó se dio cuenta. En lo que él se levantó, el pensamiento de Can ya había volado. ¿Va? Ya había volado. Entonces por eso vemos personas ahora en este mundo en el que vivimos todavía viviendo del pensamiento de Can en el pasado. Ahora, estas personas cuando lleguen a Canaán, entonces aquel pensamiento ya no va a reinar en ellos. No, ya no. Porque ahí van a encontrar el pensamiento sublime, el pensamiento del ser humano. Que eso venimos nosotros aquí a encontrar, ¿verdad? Espero que esta palabra haya sido una palabra de revelación profunda, de bendición para cada uno de ustedes. Y quería compartir esta parte, ¿verdad? Y vamos a seguir en este estudio maravilloso de la palabra, porque Él es el que nos restaura, Él es el que nos enseña el verdadero perdón, Él es el que nos sana, Él es el que nos guía a nosotros cómo es un perdón verdadero y una restauración verdadera cuando uno encuentra el pensamiento sublime que fue robado por el pensamiento segundo, el pensamiento de hijos, ¿verdad? Fue robado. Dios le bendiga, amados.